Organización del sistema respiratorio. El sistema respiratorio se divide en vías respiratorias superiores o altas e inferiores o bajas. Todas las estructuras que están por debajo de la laringe forman parte de las vías respiratorias bajas. También se dice que el sistema respiratorio se divide en regiones conductoras y respiratorias. Las vías respiratorias altas y la parte superior de las inferiores forman la región conductora, por la que se conduce el aire a través de una serie de tubos y vasos. La región respiratoria es la parte funcional de los pulmones, donde el oxígeno se difunde hacia la sangre. Las estructuras de la región respiratoria son microscópicas, muy frágiles y vulnerables de las infecciones. Por este motivo, ambas vías respiratorias están equipadas para combatir cualquier patógeno invasor, sea bacteriano o viral. Vías respiratorias superiores. El aire penetra al cuerpo por las cavidades nasal y oral. La primera está dividida en dos secciones iguales por el tabique nasal, una estructura formada por huesos craneanos, etmoides y búmer. El espacio en el que entra el aire es la cavidad nasal, al que se le denomina vestíbulo, y está justo detrás de las narinas externas, orificios o ventanas nasales. Más atrás de cada vestíbulo, la cavidad nasal se subdivide en tres conductos de aire. Los meatos, que están formados por tres proyecciones laminares llamadas cornetes, superior, medio e inferior. La región que rodea el cornete superior y la parte superior del tabique contiene los receptores olfatorios, que son los responsables del sentido del olfato. La faringe comunica las cavidades nasal y oral con la laringe. Está dividida en tres regiones: nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. La nasofaringe se halla detrás de la cavidad nasal y contiene dos aberturas que comunican con los tubos auditivos, trompas de Eustaquio. La bucofaringe y la laringofaringe están debajo de la nasofaringe y detrás de la cavidad bucal. Esta última está separada de la bucofaringe por las fauces. La bucofaringe y la laringofaringe son vías de paso para los alimentos, bebidas y aire. Además de posibilitar el sentido del olfato, las vías respiratorias superiores aseguran que el aire que ingrese en las vías inferiores esté caliente, húmedo y limpio. Este vestíbulo está recubierto con pelos gruesos que filtran el aire y aseguran que no entren partículas grandes de polvo. Los cornetes están recubiertos con una membrana mucosa de epitelio columnar siliciado y pseudoestratificado, que contiene una red de capilares y abundantes células caliciformes que secretan el moco. La sangre que fluye por los capilares calienta el aire que pasa, mientras el moco lo humedece y atrapa cualquier partícula de polvo que haya pasado. Luego, el moco cubierto de partículas de polvo es expulsado por los cilios hacia la faringe, de donde pueden ser deglutidos y expectorados. Como proyección adicional, las vías respiratorias superiores están cubiertas por receptores irritables que fuerzan el estornudo cuando son estimulados por partículas invasoras como el polen o el polvo, lo que asegura la expulsión del material irritante a través de la nariz o la boca. La faringe también contiene 5 amígdalas. Las dos que resultan visibles al abrir la boca son amígdalas palatinas. Detrás de la lengua se hallan las amígdalas linguales y la faringea o adenoides. Se ubica en la parte superior de la pared faríngea posterior. Las amígdalas son nódulos linfáticos y forman parte del sistema de defensas del cuerpo. En la superficie tienen una cubierta epitelial con pliegues profundos, llamado criptas. En el interior
De estas quedan atrapadas las bacterias y partículas inhaladas y luego son envueltas y destruidas. Vías respiratorias inferiores. Estas incluyen la laringe, la tráquea, los bronquios primarios o principales, derecho e izquierdo, y todos los componentes de ambos pulmones. Los pulmones son dos órganos con forma cónica que abarcan casi todo el tórax. Están protegidos por un armazón de huesos, la caja torácica formada por costillas, esternón y vértebras, la columna vertebral. La punta o ápice de cada pulmón está justo debajo de las clavículas y sus anchas bases se encuentran justo arriba de un músculo cóncavo llamado diafragma. La tráquea y la laringofaringe se comunican a través de la laringe. El resto de las vías respiratorias inferiores se divide en ramas de tubos conductores de aire. Por esta razón y a menudo se les denomina árbol bronquial a las vías respiratorias bajas. La laringe. La laringe es un órgano de forma tubular constituido por varios cartílagos, en su mayoría seminales, que comunica la faringe con la tráquea. Se halla delante de la faringe. Es una estructura cartilaginosa situada en la parte anterior del cuello, a la altura de las vértebras cervicales. Produce la voz y contiene las cuerdas bucales. Estas constituyen el paso para los gases respiratorios. Tiene 9 piezas de tejidos cartilaginosos. Son 3 unitarios y 3 pares. Los unitarios son el cartílago tiroides, el epiglotis, el cartílago cricoides, y los pares son los aritenoides, los cuneiformes y corniculados. Entre sus funciones está la respiración deglutoria, protectora, expectorante y fonética. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y vital para la vida en la Tierra. Es un componente encontrado en la naturaleza compuesto por dos átomos. Transporte de dióxido de carbono. Al igual que sucede con el oxígeno, una pequeña cantidad de dióxido de carbono es transportada por el plasma, casi el 10%. Lo hace unido a la hemoglobina, aunque solo el 30% viaja de esa manera. No obstante, la hemoglobina tiene mayor afinidad con el dióxido de carbono que con el oxígeno. En los tejidos, esto facilita la liberación del oxígeno a medida que se forma dióxido de carbono. Sin embargo, a medida que se incrementa la concentración del dióxido de carbono, disminuye la cantidad del oxígeno que se fija a la hemoglobina. Consideraciones clínicas. Esputo. Con frecuencia el personal de enfermería tiene la responsabilidad de examinar y observar el esputo, también conocido como flemas y secreciones de una persona. A veces se le pide que obtengan una muestra del esputo del paciente para un análisis microbiológico. El personal de la enfermería puede realizar estas importantes tareas de manera segura y eficaz. Entre las habilidades se requieren para ello que se incluya la capacidad de distinguir el esputo de secreciones bucales, la aplicación de actividades de control de infecciones y la habilidad para documentar con precisión los hallazgos. Para la información. Equilibrio ácido básico. Casi todo el dióxido de carbono es transportado en forma de iones bicarbonato. Al entrar a los eritrocitos, el dióxido de carbono se combina con el agua para formar ácido carbónico. En el plasma, la formación del ácido carbónico es muy lenta. En los eritrocitos, esta reacción se acelera por la enzima de anhidrasa carbónica. En esta figura podemos observar la respiración externa e interna. El oxígeno y el dióxido de carbono fluyen de acuerdo a sus gradientes de presión. Por el tejido pulmonar y los principales conductos respiratorios, las estructuras de la parte baja del sistema respiratorio son frágiles y propensas a infecciones. Por lo tanto, la principal función de las vías superiores consiste en protegerlas.
La función primordial de las vías respiratorias inferiores es la reoxigenación de la sangre arterial y la expulsión del exceso del dióxido de carbono. A este proceso se le llama respiración y abarca 4 procesos fisiológicos distintos: ventilación pulmonar, respiración externa, transporte de gases y respiración interna. Solo los dos primeros procesos tienen lugar en el sistema respiratorio, y la respiración eficaz también depende de la función plena del sistema cardiovascular. La irrigación sanguínea es el aporte sanguíneo que se produce al cerebro. Entra por dos partes de troncos arteriales, las arterias carótidas y las arterias vertebrales, situadas en la parte anterior y posterior del cuello respectivamente. Estas constituyen la vía de entrada de sangre al encéfalo. El encéfalo es la parte central del sistema nervioso, la cual está como encerrada y protegida en la cavidad craneal y formada por el cerebro. Tenemos una arteria carótida a cada lado del cuello. Esta lleva la sangre necesaria al cerebro y a la cara, dividiéndose en dos: la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Mientras la externa es la que se encarga de irrigar el cuello, cara y cráneo, la interna irriga al encéfalo mediante su división en otras 4 arterias, que son la arteria oftálmica, la arteria cerebral anterior, la arteria caroidea y la arteria cerebral media. Este conjunto de ramas de arterias conforman la vascularización ventral. Entonces es básicamente parte de la irrigación sanguínea. Les voy a contar acerca de la respiración pulmonar. Entonces podemos entender que si pulmonar tiene que ver con los pulmones y respiración con el acto de entrada y salida de aire, de estos concluimos que la respiración pulmonar trata con el proceso que toma lugar cuando inhalamos y exhalamos aire y cualquier otro aspecto involucrado en este proceso. El oxígeno y el proceso de respiración mientras inhalamos aire rico en oxígeno, ya sea por nuestra boca o nariz, este sigue su curso a través de nuestra garganta, a la laringe, y luego hacia nuestro pecho a través de la tráquea, que se divide en dos secciones llamadas bronquios. Una vez ha llegado al área del pecho, antes de dividirse una vez más, esta vez hacia los bronquiolos, este no es el final de la división que toma lugar, ya que los bronquiolos se dividen en tubos aún más pequeños dentro de los pulmones. Dentro de los pulmones hay aproximadamente 600 millones de unos pequeños sacos de aire conocidos como alveolos. Cada uno de estos sacos está ligado a los tubos más pequeños mencionados anteriormente y rodeado de capilares sanguíneos. Mientras el aire oxigena contra los pulmones, pasa por este proceso, saliendo de los alvéolos hacia los capilares sanguíneos, donde el oxígeno entra a la sangre arterial para proveer de este elemento esencial a todos los órganos vitales dentro del cuerpo. Eso es básicamente la respiración pulmonar. Voy a hablar acerca de la ventilación pulmonar, que es la primera etapa del proceso de la respiración y consiste en el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Es decir, en la inspiración, la contracción del diafragma y de los músculos inspiratorios da lugar a un incremento de la capacidad de la cavidad torácica por una diferencia de presión, con lo que hace que el aire entre en las vías respiratorias. Durante la expiración, los músculos respiratorios se relajan y vuelven a sus posiciones de reposo y el aire sale de los pulmones. El flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones depende de la diferencia de presión producida
por una bomba. O sea, los músculos respiratorios constituyen esta bomba y cuando se contraen y se relajan, crean gradientes de presión. Transporte de oxígeno. La mayor parte del oxígeno, casi 98,5%, se adhiere a la hemoglobina de los eritrocitos, que lo transportan. Cada eritrocito contiene casi 280 millones de moléculas de hemoglobina y cada una de ellas puede transportar moléculas de oxígeno. El porcentaje de hemoglobina que transporta el oxígeno se mide como saturación de oxígeno. El restante 1,5% de oxígeno está disuelto en el plasma de la sangre y suele medirse en kilopascales. En personas sanas, la medida es de 11 a 13,5 kilopascales. Por tanto, el suministro de oxígeno también depende de la presencia de un suministro adecuado de eritrocitos y hemoglobina. En promedio, los varones sanos tienen de 15 a 18 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Hipoxia e hipoxemia. Hipoxia es la falta de oxígeno en los tejidos corporales. La hipoxemia, la deficiencia de oxígeno en la sangre arterial. De manera natural, la hipoxemia provoca hipoxia porque los tejidos reciben menos oxígeno. Sin embargo, como la respiración también depende del funcionamiento pleno del sistema cardiovascular, es posible que se desarrolle hipoxia aunque la sangre arterial esté bien oxigenada. Respiración externa, intercambio gaseoso. La respiración externa solo se realiza más allá de los bronquiolos respiratorios. Se trata de la difusión del oxígeno de los alveolos a la circulación pulmonar, la sangre que fluye por los pulmones, y del dióxido de carbono en sentido opuesto. La difusión se produce porque las moléculas de gas siempre se desplazan en áreas de mayor a otras de menor concentración. Cada lobulillo pulmonar tiene su propio suministro de sangre arterial, proveniente de la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho del corazón. La sangre presente en la arteria pulmonar fue recuperada por la circulación sistémica y por tanto tiene poco oxígeno y una cantidad relativamente elevada de dióxido de carbono. Factores que determinan la difusión. Una molécula de oxígeno tarda casi 0,25 segundos en difundirse del alveolo a la circulación pulmonar. Sin embargo, muchos factores determinan la rapidez con que se difunde el oxígeno y el dióxido de carbono entre los alveolos y la circulación pulmonar. La mejor manera de explicarlo es mediante la ley de difusión de Fick, que emplea una ecuación para determinar la velocidad de difusión. De acuerdo con la ley de Fick, la velocidad de difusión está determinada por la solubilidad del gas entre su peso molecular, además del área superficial, la diferencia de concentración y el espesor de la membrana. Ventilación e irrigación sanguínea. La respiración externa es más eficaz cuando se tiene suministro adecuado de sangre y oxígeno. Para asegurar su suministro suficiente de oxígeno es necesario que los alveolos estén bien ventilados. En personas sanas se requiere una ventilación alveolar por minuto de casi 4 litros. Además, para asegurar que el suministro adecuado de sangre se reoxigene, es necesario que el ventrículo derecho del corazón aporte suficiente sangre a los pulmones. En otras palabras, se requiere una circulación sanguínea pulmonar de casi 5 litros por minuto. Transporte de gases. La sangre transporta a los tejidos corporales oxígeno y dióxido de carbono. Ambos viajan en el plasma sanguíneo y la hemoglobina, que se encuentran dentro de los eritrocitos. Volúmenes y capacidades. Mediante los volúmenes y capacidades pulmonares
Se mide o estima la cantidad de aire que entra en los pulmones y sale de ellos. Cada persona tiene una capacidad pulmonar total, que es la cantidad total de aire que sus pulmones pueden contener. Se puede dividir la capacidad pulmonar total en una serie de volúmenes posibles o reales de aire. Ejemplo: la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones durante una respiración se le llama volumen corriente. A una inspiración más profunda, con la que se llenaría por completo a esta capacidad potencial de inspiración, se le conoce como volumen de reserva inspiratoria. Después de una respiración normal y tranquila, queda la posibilidad de una exhalación mayor. Esta capacidad potencial de exhalación recibe el nombre de volumen de reserva respiratoria. Control de la respiración. Los centros respiratorios controlan la frecuencia y la profundidad respiratorias. Esos centros se hallan en el tronco encefálico, en las áreas conocidas como bulbo raquídeo y puente baróleo. La frecuencia respiratoria es determinada por el centro inspiratorio que se encuentra en el bulbo raquídeo. Consideraciones clínicas. Espirometría y flujo máximo. La espirometría mide la fuerza y el volumen de una expiración máxima después de una inspiración total. El flujo máximo mide el grado de resistencia de las vías respiratorias. Frecuencia respiratoria. En adultos sanos, la frecuencia normal es de 12 a 16 respiraciones por minuto. En esencia, la respiración es una actividad subconsciente, pero es posible controlar a voluntad su frecuencia y profundidad, incluso interrumpirla, como cuando se nada bajo el agua. Los estados mentales también influyen en la respiración. El miedo, la ansiedad e incluso la anticipación de hechos estresantes pueden ocasionar un aumento involuntario de la frecuencia y la profundidad respiratoria.